la onda electromagnética en un medio determinado, ¿ya? En un medio homogéneo, en un medio lineal, en un medio isótropo. Pero en este capítulo vamos a ver qué es lo que ocurre cuando una onda electromagnética atraviesa un medio dieléctrico y va a otro medio dieléctrico con distintas características. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre con los campos eléctricos y los campos magnéticos en la interfaz de separación? Entonces, vamos a buscar acá. Vamos a colocar onda electromagnética OM que se propaga en un medio lineal homogéneo isótropo lineal homogéneo isótropo y atraviesa interfaces de separación de otro medio, también lineal homogéneo isótropo, pero con otras características. Entonces, vamos a ver qué ocurre con los campos E y B. Campos E, B, ¿cuál es el otro? B, H, en la interfaz de separación. Para ello vamos a recurrir a las ecuaciones de Maxwell en una formulación integral. ¿Qué nos dice la primera? Está aquí la función del vector de desplazamiento. Nos dice que el flujo del desplazamiento a través de una superficie cerrada es igual a ¿cuánto? Cuando estaba escrita con el campo eléctrico era igual a la cargamenta partido por epsilon 0. Pero cuando obtenemos el flujo del vector de desplazamiento, eso es igual a la cargamenta. Segunda ecuación de Maxwell. La vamos a dejar aquí escritas todas. Lo mismo, el flujo, similar, en este caso del campo magnético, es igual a 0. Tercera, la circulación a través de una línea cerrada del campo eléctrico es igual a menos la variación del tiempo del flujo del campo magnético. Y la última la vamos a expresar en función de H, la circulación del vector de la intensidad magnética a través de una línea cerrada. Eso era J, el flujo del vector de densidad de corriente, más la derivada en el tiempo del flujo del vector de corriente. Bueno, vamos a realizar lo siguiente para ver las condiciones de contorno. Vamos a colocar una interfaz de separación, voy a hacerlo acá, entre dos medios distintos. Este es un primer medio, este es un segundo medio, que viene dado por características distintas. La superficie sigue hacia acá, buscando una parte solamente de ella, pero es un medio lineal homogéneo isótropo que tiene esa
vamos a tomar una superficie gaussiana que atraviese este cilindro, ¿verdad? A ver, vamos a medir el corte que lo atraviesa y la tenemos que hacer esta altura y esta altura tendrá a 0, ¿verdad? Con lo cual, si tenemos aquí un campo eléctrico, perdón, un vector de desplazamiento, y aquí un vector de desplazamiento, no tenemos que tener las mismas componentes, y establecemos la primera ecuación de Maxwell, que hay que evaluar el flujo del vector de desplazamiento en la superficie del cilindro. Si hacemos tender el manto, las alturas H1, H2, ¿cuánto nos queda la superficie del manto? ¿A cuánto tiende si esto tiende a 0? Vemos el flujo del vector de desplazamiento a través de la superficie de este cilindro que tomamos. Este cilindro justamente atraviesa la interfaz de separación entre dos medios de características ópticas distintas, ¿ya? Por tanto, el flujo a través del manto, ¿cómo se hace? Si la altura tiende a 0, ¿cuánto vale el manto? El área vale el perímetro de esta área, que serían 2πr por la altura, ¿cierto? Eso es el manto. ¿Cuánto tiende eso el manto? Tiende a 0. Por lo tanto, solamente tenemos que evaluar el flujo, ¿dónde? En las tapas, ¿ya? Y en las tapas, justamente tomamos un vector unitario, aquí, perpendicular a la superficie, que llamo N1, este también perpendicular a la superficie, que lo llamo N2, obviamente, N2, ¿cómo es con N1? Flujo a través del manto era nulo y solamente nos queda el flujo aplicando la primera ecuación de Maxwell, primera ecuación, nos queda que el flujo de 1, ¿sí? Es igual a, nos quedaría ya la carga. Y la carga sería la carga solamente centrada en la superficie. Si es que hubiera carga, densidad de carga un 3. Pero si no hay cargas libres, en la interfaz de separación no hay cargas libres, nos queda que esa densidad de carga va a ser nula. Por tanto, todo este término va a ser igual a 0. ¿Ya? Así que, si nosotros tenemos este vector D1, tiene dos componentes. Lo vamos a colocar. D1 tiene dos componentes. Lo vamos a colocar con los vectores unitarios de 1n, U sub n, más de 1t, U sub t. ¿Qué quiero decir con esto? La componente normal y la componente tangencial. ¿Okay? Vamos a pintarla con una flechita. Esta sería de 1n y esto es de 1t. Y si a eso se le hace un producto escalar con el vector n1, que tiene solamente el componente es 1, ¿no? U sub n. ¿Cómo nos queda el producto escalar entre estos dos vectores? Lo voy a hacer una sola vez. ¿Cómo queda el producto escalar entre estos dos vectores? Solamente se salva esa componente por esa más esa por 0. ¿Ok? Así nos queda de 1n por el producto escalar entre U sub n y U sub n. ¿Cuánto vale? U sub n y U sub n, 1, porque son paralelos entre sí y su magnitud vale 1, por eso son vectores unidos. Entonces colocamos eso, voy a borrar esto, era solamente para explicarle que de hecho lo voy a colocar escalarmente por el vector n1
de la etapa de arriba, de 1n, capa de abajo que tiene una componente n2 igual a menos n1 de 2n por el vector ps es igual a 0. Así que para que esto se cumpla, necesariamente se tiene que cumplir que la componente normal del vector de desplazamiento en el primer medio tiene que ser igual a la componente normal del vector de desplazamiento en el segundo medio. Podemos hablar de que hay continuidad entre estas dos componentes. ¿Cuál? La componente normal del vector de desplazamiento se conserva. Quiero decir, la componente normal del vector de desplazamiento de D se conserva en la interfaz de separación. A raíz de esto, si los medios son lineales e isótropos, nosotros tenemos de que la relación existente entre D y E es la siguiente. D es directamente proporcional con E. Por tanto, si nosotros despejamos, colocamos D acá, nos queda D1, ¿cuánto es? Constante dieléctrica del primer medio por el 1n. Esto es igual a la constante dieléctrica del segundo medio por D2n. La dejamos encerradita. ¿Podemos decir que la componente normal del campo eléctrico se conserva? No. Es el producto este que se conserva. Pero esto no tiene por qué ser igual a esto si estas dos constantes son distintas. ¿Ya? ¿Cuándo van a ser iguales? No debería ser el mismo, obviamente. ¿Ya? Entonces, en ese caso no tendría sentido hablar de lo que ocurre en una interfaz de separación si no hay cambio de medio. Entonces, ¿qué diríamos acá? Lo voy a anotar, se subventil de la primera. La componente normal del campo eléctrico no se conserva. La componente normal del vector de desplazamiento sí se conserva. ¿Se entiende la idea? Segunda ley de Maxwell, segunda ecuación de Maxwell, que nos dice que el flujo a través de una superficie cerrada vale 0 y tendríamos un dibujo muy similar, la interfaz de separación entre dos medios. Tomamos nuestra superficie gaussiana, que por simplicidad cogemos un cilindro, y hacemos entender, cuando tenemos la interfase justo a esta superficie, obviamente las alturas H1 y H2 tienden a 0. ¿Ya? Entonces, la misma cuestión, si tenemos un vector B1 y aquí un vector B2, no tienen por qué tener la misma magnitud en la misma dirección, y aquí tenemos un vector N1, tenemos hacia abajo un vector N2, sabiendo que N2 es menos N1, ¿cuánto le da el flujo del campo magnético a través del manto de esta superficie si H1 y H2 tienden a 0? ¿Cuánto vale el flujo del manto? Están muy participativos el día de hoy. Vale 0, ¿por qué? Porque el área tiende a 0. Entonces nos queda solamente evaluar el flujo en las tapas. Si evaluamos el flujo en las tapas por las mismas razones que aquí comentamos, tenemos que ds es igual a 0. Nos queda justamente que el producto escalar entre B1 y N1 es B1N, es la componente normal del campo magnético. Y acá el producto escalar entre B2 y N2, pero tenemos que considerar el signo negativo. ¿Por qué razón? Porque el vector N2 es opuesto al vector N1. Entonces nos queda, resumiendo, algo muy similar a esto, solo que B2
B1n menos B2n por un ds es igual a 0. Y necesariamente para que eso se cumpla, tenemos que la componente normal del campo magnético se condiciones de contorno a través de la primera ecuación de Maxwell, que vamos a obtener que D1n es igual a D2n, y también obtuvimos de que no hay continuidad para la componente normal del campo eléctrico. De la segunda ecuación de Maxwell, aquí obtenemos que la componente normal del campo magnético se conserva. ¿Ya? Por otro lado, sabemos de que el campo B, acuérdense que es mu por H. ¿Sí? O al revés, H es mu por B, o B es mu por H. Así, ¿está bien? Entonces, si ustedes multiplican esto, mu1 por H1n es igual a mu2 por H2n. ¿Comprenden lo que estamos haciendo acá? Estamos reemplazando la definición solamente del campo magnético en función del vector intensidad magnética. ¿Ya? Mu1 H1n, mu2 H2n. Por tanto, ¿se conserva la componente normal del vector de intensidad magnética? No. ¿Se conserva la componente normal del campo eléctrico? No. ¿Cuál se conserva? La componente normal del vector de desplazamiento y la componente normal hasta ahora visto del campo magnético. ¿Ok? Tercera y cuarta ecuación de Maxwell. Tercera ecuación de Maxwell. Nos robamos esta ecuación que ya nos habla de la circulación del vector campo eléctrico a través de una superficie cerrada. Y para ello vamos a tomar una línea que atraviese nuestra superficie. Vamos a colocar acá un vector de L1, aquí un vector L2, un vector es con el campo. La tercera ecuación es con el campo eléctrico. Un campo eléctrico E1 para allá. Y aquí un campo eléctrico, no sé, E2 hacia allá. Este es el primer medio, este es el segundo medio. Y hacemos lo mismo, tender tanto H1 como H2 igual a 0. Entonces, ¿qué nos queda? Que la circulación del vector campo eléctrico a través de una línea cerrada es igual a la variación del flujo de campo magnético que atraviesa esta superficie, pero si esta superficie tiende a cero, ¿por qué razón? Porque H1 y H2 los hacemos tender a cero. Del miembro del segundo miembro de la ecuación de Maxwell, de la tercera ecuación de Maxwell, que nos queda estos flujos del campo magnético a través de esta superficie, que encierra la línea cerrada, tendríamos que todo este término se nos anula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta área, al tender H1 y H2 al tender a 0, se nos anula. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un vector E1, que vamos a descomponer los dos componentes. Otra tiza, otra tiza. Tenemos este vector de L1, puede ser un poquito más largo, y tenemos dos componentes. La componente tangencial del campo, E1T, y tenemos la componente normal al campo. E1 normal a la línea, la componente
¿Qué estamos haciendo? Descomponiendo ese vector campo eléctrico en dos componentes, en una tangencial a la línea y en una perpendicular a la línea. Así que es importante, si realizamos el producto escalar entre el vector campo eléctrico y el vector de L, el vector campo eléctrico tiene dos componentes, E1N, E1T, y lo multiplicamos escalarmente por el vector de L, que solamente va a tener componente. Esta es la componente normal, componente tangencial, componente normal, componente tangencial. Así que, ¿cuál sobrevive en este producto escalar? Sobrevive eso por eso, no, más eso por eso, así que tendríamos E1T por DL, por DL1, ¿no? LT por DL1 y tenemos que DL2 tiene sentido contrario a DL1. ¿Ya? Este es DL1, bueno, negativo, pero DL2 sentido contrario a DL1. Entonces, esto nos queda E1T de L1, ¿ya? Y por tanto la integral esta nos queda lo siguiente: E1T menos la parte de aquí abajo, signo negativo, E2T por DL, y esto simplemente le vamos a llamar la magnitud de esto de L, vale C. Así que necesariamente tiene que cumplirse de que la componente tangencial del campo ha de conservarse. Lo trasladamos acá, pero antes aplico la relación que tiene con el vector de desplazamiento. Acuérdense que tenemos que el vector de desplazamiento es ¿cierto? Así que aquí tenemos E1T, me queda que despejar el campo eléctrico. Entonces, si establecemos el cociente, nos queda que D1T partido de epsilon 1 es igual a la componente tangencial del vector de desplazamiento partido por E. Por tanto, ¿se conserva la componente tangencial del campo eléctrico? ¿Se conserva? Sí, se conserva. ¿Se conserva la componente tangencial del vector de desplazamiento? No, no se conserva. Fíjense que ya hemos sacado cuántas condiciones de contorno para los distintos campos. 6. Nos falta la última, que es muy similar. Borramos esto. De Maxwell, que nos dice que la circulación del vector intensidad magnética a través de una línea cerrada es igual a, por un lado, J, el flujo del vector densidad de corriente, más la variación en el tiempo del flujo del vector de desplazamiento. ¿Ok? Lo mismo, interfaz de separación, tomamos una línea cerrada, hacemos tender estas alturas, H1 y H2 igual a 0. Así que esta superficie, ¿a cuánto tendería si H1 y H2 tienden a 0? La superficie tiende a 0. Por tanto, estos dos flujos tenderían a 0. ¿Ya? Si tienden a 0, este flujo y este flujo nos queda solamente, por un lado tenemos un DL1, tenemos un vector H1 que tiene dos componentes, H1N y H1T. Así que el aplicar la cuarta ecuación de Maxwell nos lleva a que H1T menos, tomando en consideración que L2 es menos DL1. DL2 es menos DL1, o sea, aquí aparece el signo negativo y le queda
H2T por 1 de L, todo eso integrado, vale 0. En una línea cerrada. Solamente tienen que evaluar aquí arriba y acá abajo la circulación. Entonces, la componente tangencial del vector intensidad magnética tiene que conservarse. ¿Ya? Y aplicando la definición de que B es mu por H, se calculan H como B partido por mu, entonces queda que B1 partido por mu 1 es igual a B2T partido por mu. Y ahí están todas las condiciones de control que requerimos, que vamos a requerir para poder trabajar en incidencia normal. B1T. Ya, les voy a hacer preguntitas. Ustedes van a tener que decir sí o no. ¿La componente normal del campo magnético se conserva o no se conserva? ¿A un acuerdo? Lleguemos a un acuerdo. ¿Se conserva o no? Levanten las manos los que creen que se conserva. La componente normal del campo magnético sí se conserva. ¿Ya? Otra preguntita. ¿La componente tangencial del campo eléctrico se conserva o no? Sí. Ustedes directamente en igualdad tienen porque se conserva. ¿Ya? La componente normal del campo eléctrico no se conserva. Ahora, ¿qué ocurre si estamos en un medio ópticamente transparente? Son ambos medios. Tienen distintas constantes de epsilon, pero ¿qué dijimos en un medio ópticamente transparente? ¿Cómo es U1 comparado con U2 y comparado con la susceptibilidad magnética del vacío? ¿Cómo son en medios ópticamente transparentes? Que son aquellos que dejan pasar la luz. ¿Cómo son? Iguales. Por tanto, en dos medios que son ópticamente transparentes, ¿se conservará la componente tangencial del campo magnético? Sí. Porque en este caso tendrían estas dos se van, ¿cierto? En este caso sí que se conserva. Bueno, esta la dejamos deducida, la dejamos guardaditas ahí porque la vamos a aplicar en una situación que es la más sencilla de toda la teoría. ¿Qué es cuando? ¿Ah? ¿Qué medio era? Medios lineales, homogéneos, isótopos, que son medios para un eléctrico con esas características, a otro material eléctrico con otras características. Entonces, vamos a estudiar la incidencia, que es la más sencilla de todas, que es la incidencia normal. ¿Ya? Caracterizado bien. Por sencillez, en el tratamiento matemático, vamos a escoger que este sea el eje C. ¿Ok? La dirección de propagación vamos a escoger de tal manera que sea el eje Z, por estar de acuerdo más que nada con la nomenclatura que el libro adopta. ¿El eje X dónde estaría? ¿Podría ir el eje para arriba y el Y acá? ¿Qué condiciones se tienen que cumplir? Cuando ustedes realicen el producto vectorial entre X e Y, les tiene que dar Z. ¿Ya? Por tanto, necesariamente este que está arriba ha de ser el eje X y el eje Y, ¿dónde irá? Perpendicular saliendo de la pista. ¿Ok? Vamos a dibujar así y este es la interfase de separación entre ambos medios. Este medio en el cual viene nuestra onda, vamos a dibujar así, a ver qué se entienda. Si coloco este eje así, es el eje y está saliendo de la pizarra. ¿Ya? Y Z igual a 0 es justamente Z, el plano Z igual a 0, es el plano de la interfase de separación entre ambos medios.
Entonces, viene nuestra ondita, que la vamos a dibujar, una ondita electromagnética en incidencia normal, viene propagándose según el eje Z positivo. ¿Y qué le ocurre a una onda cuando atraviesa otro medio? Cuando se encuentra con la interfaz de interacción con otro medio. ¿Qué le puede ocurrir? Parte de la misma onda se puede reflejar y parte de la misma onda se puede transmitir. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, ¿y qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué porcentaje? Bueno, se depende de las características del medio. Estos dos medios los vamos a etiquetar con las siguientes características. Índice de refracción en el I de medio de incidencia. ¿Ok? En el I de incidencia. Vamos a etiquetar con NT de índice de refracción del medio de transmisión. Vamos a tomar el acuerdo, a ver cuál. Por un lado está la onda incidente, por otro lado está la onda reflejada y por otro lado está la onda que le podríamos llamar también refractada, pero no vamos a adoptar el subíndice R porque el R ya lo adoptamos para la reflejada y vamos a utilizar el subíndice D, onda transmitida. ¿Ok? Ya. Entonces, NT de incidencia de transmisión y también hay un LR, que es el índice de refracción del medio de transmisión. Díganme, ¿cómo es NI con NR? Son iguales. ¿Por qué? Porque se mueve por el mismo medio. ¿Ya? Lo único sí que aquí, si la onda se propaga en el eje, la dirección del eje Z positivo, la reflejada, ¿hacia dónde se propagará? Al Z negativo. ¿Ya? Vamos a caracterizar. Aquí la onda se propaga con una velocidad v sub i y aquí lo hace con una velocidad v sub t. Y esta reflejada lo hace con una velocidad v sub r. Díganme, ¿cómo es en relación a rapidez de la onda incidente comparado con la rapidez de la onda reflejada? ¿Por qué? Porque el medio es el mismo y la rapidez de propagación tan solo depende de las características del medio. Sin embargo, V sub t es distinto, porque el medio es diferente. ¿Ok? Ya. Esta ondita que llega con un vector de propagación K sub i, esta K sub r, ya saben que es un vector, solo que a esto le llamamos número de onda, y esta tiene un K sub t. Pregunta, ¿cómo es en relación el número de ondas como magnitud del vector? Porque si lo colocamos como vector, obviamente tienen direcciones distintas. Este va para allá, sin embargo, este de aquí como vector va hacia la izquierda. ¿Ya? Pero su módulo, ¿cómo es el módulo de K sub i con K sub r? Diferente porque se pierden cuando transmiten, ¿no? ¿Cómo son? Para ello ocupamos la definición. La definición es K, acuérdense que es 2pi partido por lambda. ¿Ya? Y por otro lado, K, la frecuencia angular es K, de aquí el mejor verso. La frecuencia angular sabemos que es K por luz. ¿Ya? Y K es el cociente entre la frecuencia angular y la rapidez de propagación. Pero la frecuencia, que es el número de ondas por unidad de tiempo, la frecuencia es lo único que se conserva. ¿Ok? La frecuencia de la onda incidente con la frecuencia de la onda reflejada con la frecuencia de la onda transmitida se conserva. Es la única que es igual. Por tanto, la frecuencia angular, ¿cómo es para los tres medios? Es igual. Y ahora, si la frecuencia angular es igual, por ejemplo acá, eso es igual a eso y es igual a eso, y solamente podríamos hablar de una sola frecuencia angular. Si esto es igual
la rapidez es la misma. Pregunta, ¿cómo acá asumí la magnitud de ese vector? Es decir, el número de onda por ese número de onda, ¿cómo son? Igual. ¿Ya? Sin embargo, este de acá no tiene por qué ser igual. Bueno, vamos anotando algunas de estas conclusiones. Conclusiones. Aquí podemos decir características. Ciertas características. ¿Qué dijimos? N sub I es igual a N sub R, pero es distinto a N sub T. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? V sub I en cuanto a magnitud, en cuanto a rapidez, es igual a V sub R, pero es distinto a V sub T. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? K sub I en cuanto a magnitud del vector, incluso para hacer, lo vamos a poner así, K sub I, ¿cómo es con K sub R? Son iguales. ¿Por qué razón? Lo demostramos haciendo, ¿no? Y es distinto a K sub T. Pero, ojo, como vector sí que no son iguales, porque aquí K sub I, ¿qué dirección tiene? Será un vector que tiene solamente componente 0,0K. ¿Y este que va para allá? ¿Qué componente tiene? 0,0, menos K. ¿Ok? Pero la magnitud de esos dos vectores son iguales. Longitud de onda. ¿Cómo es la longitud de onda del medio del incidente con la reflejada? La longitud de la onda incidente, ¿cómo es con la longitud de la onda reflejada? Son iguales, porque depende de las características del medio y es distinta a la longitud de onda transmitida. Por otro lado, también dijimos que las frecuencias, ¿cómo son? Son todas iguales, ¿sí? Así que simplemente estas frecuencias le vamos a llamar ¿ya? Se conserva. ¿Ya? Y normalmente vamos a dibujar acá nuestro vector K sub I, el vector campo eléctrico E sub I y el vector campo magnético T sub I. ¿Ya? E cruz B le da la dirección del vector de propagación. ¿Ok? Este medio viene caracterizado por ese índice de reflexión y este medio es igualito. ¿Ya? Viene la reflejada. Reflejada. K sub R. Y aquí pueden ocurrir dos cosas. Todo depende de la relación existente entre los índices de refracción. Si va de un medio menos denso a un medio más denso, o si la onda va de un medio más denso a un medio menos denso, vamos a considerar tan solo una de las posibilidades. Vamos a considerar que el campo eléctrico va para arriba del reflejado. Y pregunta, ¿hacia dónde tendrá que ir el campo magnético para que se cumpla que esto? A ver, sabemos que E cruz H es S y S es coparalelo colineal con K. Entonces, al hacer E cruz B, tenemos un campo que debería estar en la dirección de propagación, ¿cierto? Entonces, E cruz B, un campo en la dirección de propagación. Ahora, si quiero que esta sea nuestra dirección de propagación, ¿hacia dónde tendrá que estar el campo magnético? Hacia adentro, ¿ya? Entonces, vamos así, B sub R. Ahora, si considero que el campo eléctrico reflejado va para abajo, el campo magnético tendrá que ir hacia dónde, si considero que hay un cambio de fase en, en la componente reflejada del campo eléctrico, entonces tendríamos que E cruz BR, la componente reflejada del campo eléctrico, el producto vectorial de la componente reflejada del campo magnético, ahí tendría que ir este para abajo y este hacia afuera, ¿ya? Y tenemos la transmitida que vamos a hacer acá, K sub
T, donde tenemos que el campo eléctrico va para arriba, el campo magnético va hacia afuera. No hay un cambio en la fase. ¿Se entiende el dibujito? Esta es la interfase de separación entre ambos medios, ópticamente transparente y luminoso. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuáles? Ecuaciones para el campo eléctrico reflejado, el incidente, el reflejado y el transmitido. Incidente. ¿Qué componente tiene? ¿En qué eje vibra? Uso X. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos? E0 I por el seno de lo que sea por el vector unitario U sub X. Y aquí lo que sea en la fase será K por K sub I por Z menos omega T. ¿De acuerdo todos o no? Tiene una cierta actitud ese campo eléctrico y está linealmente polarizado en la dirección del eje X. ¿Okay? Y se propaga en la dirección del eje Z. E sub R. E sub R. ¿En qué eje está? También. Entonces colocamos aquí U sub X. E0 R por el seno de que K sub R. Bueno, después ya aplicamos la propiedad de que K sub I es igual a R, K sub R por Z menos omega T. Campo eléctrico transmitido. ¿En qué eje está? ¿En qué dirección está linealmente polarizado? También. Entonces aquí tendríamos E0T por el seno de K sub T por Z menos la frecuencia angular por el tiempo U sub X. ¿Ya? Barra de separación y ponemos lo mismo para el campo magnético. Campo magnético. ¿Alcanzan a ver de aquí para abajo? ¿Sí? El campo reflejado no sería menos Z, no va en la otra dirección. Sí, sí. Sí, o sea, si lo dejamos en función de K sub I, sería menos. Sería así. ¿Sí? Ya, no toma así, no importa, si total vamos a evaluar en la interfase de separación. ¿Y qué plano es la interfase de separación? ¿Qué plano es? Z igual a 0. Así que el evaluarlo a Z igual a 0, todos estos términos se nos van a ir. ¿Ya? Vamos con el campo magnético. B sub I. ¿Me pueden cerrar la puerta, por favor, chiquillos? B0 I. Dígame, ¿en qué eje está? Eje I. Por el seno de la misma fase y por el vector unitario U sub I. ¿Ya? BR. B0R por el seno de la fase, que sería esta misma, menos KI por Z, menos omega T por el vector unitario U sub I. Pero díganme cómo es positivo, negativo, cómo es negativo. ¿Ya? Y tenemos B sub T. Tendríamos B0T por el seno de K sub T por Z
fase de los reflejados ya es negativo? A ver, no te he hablado nada acerca, porque eso se deduce después de las mismas ecuaciones a las cuales quiero llegar. Existen dos posibilidades, ¿ya? Puede que haya en este caso no hay un cambio de fase, se dice cuando viene el campo eléctrico así y de repente la componente del campo reflejado va para otro lado. Eso ocurre, un cambio de fase, cuando la onda va desde un medio menos denso a uno más denso. Es decir, puede ser de aire a agua o de aire a vidrio. Va a existir un cambio de fase. Entonces, sí que depende de lo que la onda hace y justo en la interfase. Si la que llega así, la reflejada va así, va a depender de la relación existente entre los índices de refracción. ¿Cuál es mayor? Si va de un medio menos denso, uno más denso, uno de más denso a menos denso. ¿Ok? Entonces, de momento estamos haciendo tan solo una consideración, que es esta que vimos que es válida aplicando la regla de la mano derecha. Ya después vamos a ver la otra situación. ¿Ya? Entonces, siempre la reflejada, vamos a suponer que cambia, si viene por un lado, obviamente va a cambiar su sentido de propagación de reflejada. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre, chiquillos, en una incidencia normal? Y esto quiero que lo piensen bien mirando el dibujo e imaginando aquí una superficie de separación que atraviesa justo en Z igual a 0. Díganme, ¿cómo son los componentes del campo eléctrico y del campo magnético? ¿Son tangentes o son normales a la superficie? Justo en la interfaz de separación, justo en Z igual a 0. Este es el plano. Tenemos el campo eléctrico que es un vector que va así. A ver si me encuentro un plomo. Plano de separación. Campo eléctrico. Va así. Ese campo eléctrico es normal o tangente a la superficie de separación. Bien. Pregunta, ¿ese campo magnético incidente que viene así es normal o tangente a la superficie de separación? Es tangente también. ¿Ese campo magnético reflejado que va hacia adentro es normal o tangente a la superficie de separación? Tangente. Por tanto, de las condiciones del contorno que hemos visto, nos vamos para allá. ¿Qué ocurrirá? Esta no hay, ¿cierto? Porque vimos que tanto esta como esta son tangentes. ¿Ya? ¿Qué me dice esto? Que la componente tangente del campo eléctrico, o sea, tangente de la superficie, hay una conservación de las mismas. Para el campo eléctrico del primer medio y para el campo eléctrico del segundo medio. ¿Ya? ¿Y qué nos dice con respecto a esta? Esta que está acá. Nos dice que no hay una conservación si las constantes mu1 y mu2 son distintas. Vamos a trabajar primero con eso y después vamos a suponer que las constantes son iguales entre sí. ¿Ya? Entonces, evaluando la ecuación, vamos a colocar acá, que tanto E como I, R y T como B, I, B, R, B, T son tangentes a la interfase. ¿Ya? Son tangentes, son campos tangentes a la interfase de separación. Por tanto, se cumple de las condiciones de contorno. Por tanto, llegamos a cumplir las dos que dejamos anotaditas ahí. E1t es igual a E2t. ¿Ya? ¿Y cuál es la otra que se cumple? B1t partido por 1 es igual a B2t partido por 1. ¿Ya? Vamos a evaluar. Evalúo
justamente la condición de contorno, las condiciones de contorno en el plano z igual a c. Así que, ¿qué queda? A todo esto en un medio. La que hay en este lado, ¿qué tendría que hacer con estas dos componentes de campo eléctrico? Para ver la componente que hay, pero el principio de superposición. ¿Cuál sería la componente de campo eléctrico total que hay en este lado? La suma. Entonces tendríamos EI más ER, que ambos están en el mismo eje, así que nos queda E0I. Seno de evalúen z igual a 0. ¿Cómo nos queda esto? 0 menos omega t. Le sumo esta componente de acá, E0R, por el seno, también evaluando en el plano z igual a 0. Y eso va a ser igual a ¿qué? A E0T por el seno de menos omega. ¿Ok? Obviamente todo esto está ¿en qué eje? U sub X, y esto está en U sub X. Así que el vector U sub X nos va necesariamente para que se cumpla eso, tiene que cumplir eso. Si dividimos por el seno de menos omega t, ¿qué ocurre? Primera ecuación, llegamos a que las amplitudes de los dos campos, suma del reflejado y del incidente, tiene que ser igual a la amplitud del campo eléctrico transmitido. ¿Ya? Algo similar hacemos con el campo magnético. Este es 1 y este es 2. Evalúo las dos condiciones de contorno. Aquí evaluamos la primera condición de contorno y ahora vamos a evaluar la segunda condición de contorno, esa. Así que 1, ¿cierto? B1T, B1T. Aquí nos vamos. ¿Qué nos quedaría? B0I. Le quito, porque el signo negativo está aquí. B0R. No, esto es B0I, seno de menos omega t. ¿Ya? Después me queda menos B0R por el seno de menos omega t. Estamos evaluando en z igual a 0. Y nos queda igual a 1 partido por mu2. Ah, y todo esto está así, ¿eh? Ese mu1 afecta a todo. Y aquí nos queda B0T por el seno de menos omega t. ¿Qué se nos va? ¿Y qué nos queda? Segunda ecuación de Maxwell, y ya luego vamos a trasladar las dos para poderlas manipular mejor. No ecuación de Maxwell, segunda condición de contorno. B0I menos B0R partido por 1 es igual a B0T partido por mu2. ¿Ya? No nos llevamos cuál es esa y esa. Y vamos a jugar un poquito con ella para llegar a obtener la condición de respuesta. Entonces, E0I más E0R es igual a E0T. Segunda, 1 partido por mu1. B0I menos B0R es igual a B0T. ¿Ya? Cuando vimos las propiedades de las ondas electromagnéticas, ¿qué dijimos en relación a los campos, a la amplitud del campo eléctrico con la amplitud del campo magnético? ¿Cómo son entre ellas? Son directamente proporcionales, ¿de acuerdo?
E0, le queda E0 partido por U. Aplicamos eso en la segunda ecuación, ¿ya? ¿Cómo queda la segunda ecuación? Aplico en 2. Nos queda 1 partido por 1. ¿Sí? Ah, sí. Me faltó poner. ¿Ya? Entonces, acá nos queda E0i partido de VI menos E0R partido de VR. ¿Cómo es VR con VI? ¿Cómo son? ¿Cómo es VR con VI? Son iguales, así que si le coloco acá VI no cometemos ningún error. Y acá nos queda E0T partido de 2 VI. ¿Sí? Ahora vamos a aplicar la condición de que mu1 es igual a mu2 y es prácticamente igual a mu0 en medios ópticamente transparentes. Entonces, ¿cómo nos queda nuestra nueva ecuación? Nos queda que esto se nos va con esto y E0i menos E0r, todo esto partido por VI es igual a E0t partido por VT. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar esta ecuación por C, que es la velocidad de la luz. ¿Para qué? Para poder recuperar el índice de refracción. Si multiplicamos por C, nos aparece el C acá y nos aparece el C ahí. ¿Y qué es lo que es C partido de VI? ¿Qué es lo que es? Es algo que conocemos. ¿Qué es lo que es C partido por VI? Es el índice de refracción del medio de incidencia. Opciones de contorno. Entonces, fíjense cómo les explico. Manipulando un poquito la ecuación 2, aplicando el hecho de que las amplitudes sean directamente proporcionales, multiplicando por la rapidez de la luz, llegamos a obtener de que la segunda ecuación, le ponemos 2', nos da NI por E0I menos E0R. Y aquí nos da NT, esto es NT, esto es NI, NT por E0T. ¿Ya? Esa es la segunda ecuación. La primera, la dejamos tal cual. Primera ecuación. E0I más E0R es igual a E0T. Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Ya? Bueno, hay unos coeficientes que se llaman coeficientes de Fresnel. De Fresnel para, obviamente estamos analizando lo que es la incidencia oblicua. No, incidencia oblicua no, incidencia normal. Coeficientes de Fresnel para incidencia normal. Ya, se lo voy a presentar. Se va a llamar R chiquita, minúscula, al cociente existente entre la componente, la amplitud del campo eléctrico reflejada partido de la componente del campo eléctrico, la amplitud, perdón, vuelvo a repetir, R chiquita, el cociente existente entre la amplitud del campo eléctrico reflejado y la amplitud del campo eléctrico incidente. ¿Ya? Ese coeficiente de Fresnel se llama coeficiente de Fresnel de transmisión. Y está la D chiquita, que es el coeficiente de Fresnel de transmisión, y esta es de reflexión, que es el cociente entre la amplitud del campo eléctrico transmitido y la amplitud del campo eléctrico
numérico incidente. ¿Ok? Bueno, tenemos que llegar, a partir de la manipulación de estas ecuaciones, tenemos que llegar a demostrar esto. A ver, les pongo la solución y después lo demostramos. Esta es NI menos NT, NI más NT. Esta es 2 veces NI partido de NI más NT. ¿Ok? Vamos a demostrar. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a manipular estas dos ecuaciones de tal manera de poder identificar un término que les quede así y demostrar que era justamente esto. Vamos a llegar a demostrarlo. ¿Qué se les ocurre para demostrar justamente este término? ¿Qué manipulación tendrían que hacer con las dos ecuaciones? A ver, si aquí tendría que quitar esta en el medio, el 0T está molestando. ¿Ya? Entonces, tendría que multiplicar la primera ecuación por menos NT y sumarle la segunda. ¿Lo ven o no? Ya, vamos a jugar con ellas. Primera ecuación, la multiplico por menos NT y le sumo la segunda ecuación que le llamamos complemento. ¿Ya? ¿Con qué afán de cargarme este término? Solamente que me aparezcan esto. ¿Ya? Entonces, primera, N menos NT por E0 y menos NT por E0R, le sumo esta cuestión, más NI por E0I, menos NI, E0R, y el lado derecho de la ecuación, ¿cuánto nos da? Menos NT E0T más NT E0T, ¿cuánto nos da? 0. Entonces, lo que está negativo lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación. ¿Ah? Nos queda que ¿tanto negativo nos dio? Ya, todo lo que estamos E0R lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación. E0R está negativo, ¿cierto? Así que nos queda NI más NT. ¿Ya? Y esto me queda al otro lado de la ecuación, que es NI menos NT E0I. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, fabricamos el coeficiente de Fresnel E0R partido de E0T, que le llamamos R chiquita. ¿Y qué tendríamos que hacer de esa ecuación para que nos quede eso? E0R partido de E0I a esto lo pasamos dividiendo por esto. Por tanto, queda demostrado nuestro coeficiente de reflexión de Fresnel para incidencia normal. Vamos a manipular las ecuaciones de tal manera de poder llegar a obtener eso. ¿Qué tenemos que hacer? Manipulación o cálculo. Ya, este es un cálculo. Segundo cálculo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué queremos llegar a obtener? Eso. Por tanto, ¿qué tenemos que decir fuera de la ecuación? Fuera de la ecuación, el término que tiene que ver con el 0R. Entonces, para ello, este está negativo. ¿Qué tendría que hacer en la primera ecuación? Segunda manipulación a la primera ecuación, la tendríamos que multiplicar por NI y sumarle la segunda. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí?
Ya. NI nos queda NI E0I más NI E0R más NI E0I menos NI E0R, y aquí al lado derecho nos queda NI E0T menos, más NT E0T. Aquí se nos va esta con esta. Nos queda E0I, factor común de NI o NI. Todo NI E0I. Y acá nos queda NI más NT E0T. Así que si construimos la T chiquita, dado por el cociente entre E0T y E0I, ¿qué queda? 2NI NI más NT. ¿Demostramos o no? Sí, queda demostrado. ¿Cómo andamos en tiempo? Díganme, para ponernos en... Fíjense que siempre va a ser positivo. ¿Lo ven? Sean los índices de relación que sean, va a ser positivo. Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? De que no hay un cambio en la fase, justo en la interfase, por el dibujito, en la interfase de separación entre dos medios. Si vemos que el campo eléctrico incidente llega así, el transmitido también del otro lado de la superficie saldrá así también. ¿Ok? No hay un cambio de fase. ¿Cuándo hay un cambio de fase? Cuando llega así y el otro que sale, sale así. Y eso es un cambio de fase. ¿De qué ángulo? ¿De qué ángulo? Si va así, el que sale, sale así. ¿De cuánto es el cambio de fase introducido? Sí. ¿Ya? Ya. Entonces, la transmitida nunca va a experimentar un cambio de fase porque T siempre es positivo. ¿Ya? La componente transmitida del campo, o S de T, no experimenta un cambio de fase. Pero sin embargo, aquí tenemos dos situaciones. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Si NI es mayor que NT, el denominador siempre es positivo. ¿Ok? Si NI es mayor que NT, ¿cuánto vale R chiquita? ¿Son un valor? Positivo. Entonces, E0R no cambia de fase. No cambia de fase con respecto a E0I. ¿Ya? Sin embargo, si tenemos esta situación, NI es menor que NT, ¿cuánto vale la R chiquita? Esto siempre es positivo. Si vemos que esto es mayor que esto, ¿cuánto vale eso? Algo negativo. Y si es algo negativo, ¿qué tendremos? Que E0R cambia de fase en pi con respecto a E0I. ¿Ven? Entonces, viene el E0I tan contento ahí, se encuentra con la interfaz de separación, y si NI tenemos que va de un medio menos denso, uno más denso, es decir, podría ir de aire a agua, o de aire a vidrio, o de agua a vidrio, ¿ok? Y el campo eléctrico reflejado, ¿qué es lo que hace? Viene el campo eléctrico incidente así, y el reflejado sale, hay un cambio de fase de pi. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo la situación que consideramos en el dibujito, ¿cuál era de estas dos? La que dibujamos. Justo aquí en este lado donde borré, hicimos un dibujito. ¿Cuál era?
era ese, ¿cierto? No consideramos que el campo eléctrico reflejado cambiara de fase. ¿Qué cambió de fase? El campo magnético. ¿Ya? Pero sin embargo, porque eso operamos en esta situación, es decir, considerando que la onda iba de un medio más denso a uno menos denso. ¿Ya? Porque en un medio menos denso, como ese vacío que realmente no tiene densidad, es el menor índice de refracción que hay. El medio más denso, ¿ya? Con mayor densidad, el índice de refracción va a aumentar. Por eso que yo digo del medio menos denso, uno más denso, uno menos denso, directamente proporcional con el índice de refracción, su densidad, por así decirlo. Entonces, si va de un medio menos denso o más denso, hay un cambio de fase, que se refleja bien, porque esa palabra hay que incorporarla, un cambio de fase en la onda. Si va de un medio más denso a uno menos denso, no hay un cambio de fase en la onda. Por lo menos en el campo eléctrico. ¿Ya? ¿Lo dejamos acá?